Hermano José, muy buenas noches y bienvenidos todos, familia, a esta noche maravillosa, hermosa, fresca y lluviosa en la que Dios nos permite retomar nuestro devocional, la mujer desde la perspectiva de Dios, entrando hoy a nuestra lección ya número 9, la mujer como modeladora de la moralidad pública, que vamos a entender esta expresión pronto dentro del contexto de nuestra clase. Cuando Eva tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, allá en el antiguo jardín, dice la escritura que Adán se vio influenciado por ella para comer y así dio paso al mal dentro del mundo. Este fue el comienzo de que la mujer se convirtiera en la modeladora de la moralidad pública. Eva demostró la tremenda influencia que una mujer tiene sobre un hombre. De hecho, ¿qué tiene más poder? ¿Qué es más fuerte en todo el mundo que la vida? Sí, la vida. Bueno, así es como Adán llamó a aquella hermosa nueva criatura tomada de su costado, vida. Este es el significado de la palabra Eva. Aquí se indica su misión como extracto del hombre de desarrollar, perfeccionar y embellecer al hombre. Para cumplir con esta misión, ella debe moldear e influir. Observemos varios ejemplos precisos en los que esto se ha hecho. Primer punto de esta noche, ejemplo de mujeres influyendo en los hombres. Ya hemos visto la influencia de Eva sobre su esposo Adán, pero la historia apenas comienza allí. Volvamos mentalmente a la historia de Abraham y Sara y cómo ella influenció a Abraham en el asunto de su criada y el hijo de esta. ¿Recuerdan a Agar? ¿Recuerdan cómo Sara le pidió a su esposo que ya no esperara más por el plan de Dios, sino que tomara a esta sierva y el niño que ésta tuviera sería considerado hijo legítimo de su ama, de Sara? Y aunque Abraham era su señor, ella era verdaderamente la reina en ese hogar. También la triste influencia, aquí tenía una lista, aquí tenemos la lista, la triste influencia que Dalila, una filistea, una mujer que no era del pueblo de Dios, ejerció sobre un hijo de Dios, Sansón. Este es un clásico en la historia bíblica. Él amaba tanto que le reveló el secreto de su fuerza, sabiendo que ella lo revelaría a sus enemigos. Aunque el amor estuvo mal ubicado, lo que rescatamos de aquí es qué tan grande poder tenía la mujer. Betsabé influyó a David para que colocara a Salomón en el trono después de la muerte del rey David, lo cual fue poco común en el contexto en el que esa decisión debió haberse tomado. La mala influencia de la reina Jezabel sobre el rey Acab llevó realmente a Israel al pecado. Esta mujer era una fuerza tanto en la política como en la religión, respaldando a su esposo. En el Nuevo Testamento observamos la influencia que María, la madre de Jesús, tuvo en las bodas de Canaán. Y uno de los últimos pensamientos que Jesús expresó en la cruz fue precisamente sobre quién iría a o quién estaría encargado de cuidar a su amada madre. Sin duda, el caso también de Herodías y su influencia sobre el rey Herodes Antipas es una de las manchas más negras e impactantes de la historia bíblica. Culminó en la muerte del gran Juan el Bautista. Vamos a nuestro segundo punto de esta noche, la gloriosa influencia de las mujeres. Al conferir tanta influencia a la mujer, como acabamos de ver en unos cuantos ejemplos, Dios destinó esta cualidad inherente para ser utilizada en el gobierno moral del mundo. La misión de la mujer es insustituible, es trascendente en importancia. No importa, es decir, la época, no importa el lugar, no importa cuál sea la mujer con su trasfondo, su educación, su estatus social, es para todas. Es de valor supremo su tarea para la felicidad de la raza humana. Qué esencial
es que nuestras esposas e hijas sean preparadas para la mayor obra en el mundo. Ninguna acción, ninguna iglesia, ningún hogar puede mantenerse sin la mujer allí como su formadora de todo lo excelente, refinado y hermoso. El destino de la humanidad está involucrado, pues sin esta influencia benéfica nos convertimos en gente rara que no cultiva la razón y la mente no instruida es la que prevalece. Las mujeres jóvenes deben ser enseñadas por las mayores a ser ángeles de misericordia, entiéndase metafóricamente el término, como figurativo, enviadas al mundo para ser reinas del corazón humano y maestras del destino, de los destinos morales de la humanidad. Ninguna mujer necesita subir a un púlpito, ir a una tierra lejana como misionera. Ella ya es una gran ministra de Dios en su hogar y en su congregación. Ella es la fuerza misionera número uno en la iglesia hoy y suplicamos a la mujer cristiana que no le falla a Dios y no nos falla a nosotros como iglesia en dicha misión. Como dijo el gran y uno de los primeros predicadores de la iglesia en Norteamérica, Alexander Campbell, ella siempre está en su esfera adecuada como una dama electa, no necesariamente de la aristocracia o de las aristocracias de la tierra, sino de la élite honorable del cielo. Créalo, porque así es. Pasemos a nuestro siguiente punto, las mujeres como modeladoras de la moralidad pública. Jacob fue enseñado por su madre a ser el usurpador. Qué vergüenza que esposo y esposa deban elegir favoritos entre sus hijos. Rebeca tuvo un comienzo maravilloso. Era hermosa, dice la escritura, astuta y mostró su valentía al estar dispuesta a ir con un extraño para casarse con otro extraño porque parecía ser la voluntad de Dios. Ella eligió a Jacob entre sus hijos como su favorito en lugar de moldearlo en la escala de un hombre temeroso de Dios y recto. Mira, él era ambicioso y un confabulador, al igual que ella. Ella había dicho, como podemos comprobar en Génesis 27:13, sea sobre mí tu maldición. Cuando el hijo le dice, no puedo engañar así a mi padre, porque si me descubre me va a maldecir. La respuesta de ese amor irracional a veces de madre, o que llega a veces a esos puntos irracionales, responde, sea sobre mí tu maldición. Y así fue. Perdió a Esaú y nunca más vio a Jacob. Había convertido a Jacob en un engañador y lo llevó a una vida de engañar y ser engañado. Alguien ha dicho, es un pensamiento que encontré, voy a compartir varios este día, y no es ese que acaba de aparecer en pantalla, me faltó colocarlo, pero dice, la degradación moral del mundo debe ser atribuida a los umbrales de la maternidad contaminada. Traducción, mucho del mal que hay en el mundo se debe a que primero se contaminó la madre de ese mal y así le enseñó y le dio ejemplo a sus hijos. ¿Por qué la baja condición moral de nuestro mundo hoy en día? La responsabilidad debe recaer en la indiferencia de la mujer actual hacia sus tareas dadas por Dios y moldeadas por Dios. Algunos de los filósofos del mundo han dicho cosas interesantes sobre las mujeres que quiero compartirles a continuación. Por ejemplo, el gran John Chet, simplemente tener hijos no hace una madre. También dijo Emerson, los hombres son lo que sus madres hicieron de ellos. El gran Napoleón llegó a decir, el destino futuro del niño es siempre obra de las madres. Y cuando le preguntaron a él cuál era la mayor necesidad de Francia, el emperador respondió, madres. Y dice la historia que su madre era conocida por su belleza y por su energía. Otro escritor que no tenemos el nombre a mano llegó a decir, si quieres reformar el mundo de sus errores y vicios, empieza por alistar a sus madres. También hablando acerca de Sir Walter Scott, destacado novelista
poeta y editor británico. Dice también la historia que su madre era una mujer superior, bien educada y que era gran amante de la poesía y de la pintura. ¿Y qué trajo ella al mundo y crió? Pues, como ven, a un hombre exitoso, un hombre trabajador, un hombre ejemplar reconocido. Por otro lado, tenemos a otro personaje muy famoso como fue Lord Byron, quien fue un revolucionario y poeta del movimiento del romanticismo británico, que llegó a ser un depravado, llegó a ser una persona que trató siempre de darle culto al placer y al pecado. Se dice que su madre era orgullosa, de mal temperamento y violenta, pues el resultado fue Lord Byron, como se le llegó a conocer. Al contrario de Lord Byron, tenemos a Sir Francis Bacon. Lord Bacon era hijo de una mujer que se describe en la historia como de mente superior y de profunda piedad. ¿Y cuál fue el resultado de su trabajo? Lord Bacon fue filósofo, buen político, excelente abogado, aún más excelente escritor inglés, pero más aún se le conoce porque prácticamente puso las bases de lo que hoy es la ciencia al hablar acerca de cuál sería el mejor método para investigar de parte de un científico. Finalmente, entre ejemplos buenos y malos que estamos viendo, nos queda el ejemplo del emperador romano Nerón. El emperador romano tenía una madre que era una asesina y que a su vez fue asesinada por su propio hijo. Este fue el quinto emperador de Roma. Qué desafortunado es que las buenas madres sean tan escasas en nuestra sociedad acomodada. Vamos a ver aquí también una lista interesante que llegó a desarrollar Edgar Hoover, quien acusó en su país a los padres estadounidenses de ser culpables de 7 delitos mayores. Y les llamó delitos mayores porque todas estas cosas finalmente conducen al crimen. En primer lugar, dijo que estos padres eran culpables de negligencia, hogares rotos, hogares infelices, malos ejemplos, falta de disciplina, padres consentidores y la influencia externa, con lo cual se refería a la influencia de la televisión, de la radio, de los libros de crímenes y de cierto tipo de películas. También tenemos el pensamiento de William Rice Wallace, quien decía, y creo que esta frase la recordaremos varios aquí, si no todos, la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. ¿Sabes por qué esto sigue siendo cierto? Podría ser que la madre ha delegado toda la crianza de los hijos a incompetentes niñeras que a su vez se preocupan poco por el producto que resulta. Moldear el carácter y la moralidad pública es un trabajo de tiempo completo las 24 horas del día. Las madres fuera del hogar y en el mundo de los negocios no pueden producir predicadores, ancianos, diáconos, maestros de la palabra de Dios. El niño sufre, el hogar sufre, la iglesia sufre, la nación sufre. Nadie más que Satanás gana. Madre, vuelve a ese hogar y haz ese trabajo que Dios quiere que hagas. Y hablando de volver al hogar, ese es nuestro siguiente punto, la influencia de la mujer en el hogar. Un hogar no es cristiano porque los padres sean miembros de la iglesia de Cristo. Es cristiano porque el padre da el ejemplo y trabaja para mantener ese hogar y la madre trabaja en el hogar para asegurarse que la labor de este hombre no sea en vano. Necesitamos tanto a Anas que críen a Samueles hoy en día y la gente perece porque nos falta visión espiritual en este asunto. Estamos en el estándar del dólar y los dólares están desinflándose, pero nuestros hogares, nuestra moral están depreciándose incluso en la iglesia. Vamos a ver también lo que decían dos señores, Wilfred y Francis Tyler. Por esta razón, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios pide al esposo que ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia.
que la esposa respete a su esposo, que los padres aprecien al hijo y que el hijo dé el honor apropiado a los padres. Que estos principios sean la carta de derechos eterna para el gobierno del hogar o de cada hogar. Una falla común es no reconocer el valor supremo de un niño. También era cierto hace miles de años y llevó a Jeremías a lamentarse por los padres o por las madres de Israel, acusándolas de tomar el fino oro de la niñez y tratarlo como una simple cerámica. Lea Lamentaciones 4:2. También debo citarle las palabras de Clovis Chappell, quien dijo: un historiador reciente ha acusado la caída de Roma al fracaso de sus madres. Hubo un tiempo en que aquella madre que mostraba a sus hijos como sus joyas era típica de las mejores madres del imperio. Pero cuando perdieron el sentido del valor supremo del niño, entonces llegaron sus días de oscuridad y decadencia. Así que, hermanos, Roma se muestra como uno de los mayores fracasos en la práctica, empíricos, y la responsabilidad se coloca sobre las mujeres que moldearon las jóvenes vidas de los ciudadanos romanos. ¿Puede estar nuestro país, nuestra región muy lejos con su negligencia a los niños, sus hogares rotos y sus numerosos divorcios? Pero también miremos hacia afuera, la influencia de la mujer fuera del hogar. Hay numerosas mujeres cristianas cuyas actividades fuera del hogar las convierten en moldeadoras beneficiosas de nuestra moral social. Grande será la recompensa de aquellas mujeres piadosas que enseñan clases bíblicas y que enseñan en el evangelismo. En nuestras escuelas públicas hay mujeres cristianas que no rehúsan enseñar a sus alumnos la moral, las virtudes y los modales que se ejemplifican en la palabra de Dios. Además, las madres tienen una oportunidad especial para moldear y guiar la dirección de los asuntos escolares si participan activamente en las asociaciones de padres y maestros y otras organizaciones escolares o relacionadas que pueden hacer gran bien, donde ellas pueden ejercer su influencia. En un país de nuestra región, de hecho, en un grupo de este tipo, ese grupo hizo, un pequeño grupo dentro de aquel grupo hizo un gran esfuerzo para eliminar de los puestos de periódicos y de las farmacias de esa comunidad todo lo que tuviera que ver con libros y revistas vulgares o periódicos cuyas contraportadas pues también eran un tributo a la desnudez y a la desfachatez. ¿Y sabe qué? Tuvieron éxito. La voz de las mujeres ayudó a moldear la moralidad de esa comunidad. En conclusión, amados hermanos y familiares de este servidor, las mujeres son ejemplos personales de la moralidad, buena o mala, cada vez que se les ve en público. Están moldeando una mala moralidad si visten de manera indecente, si usan un lenguaje poco femenino, si exhiben conductas groseras, si fuman, si beben intoxicantes o asisten a lugares de entretenimiento cuestionables. Son buenos ejemplos, por otro lado, si muestran bondad, modestia, integridad en los negocios y son fieles en la adoración cristiana, en los estudios bíblicos semanales y en las buenas obras. Se puede decir en general que el hombre de la especie moldea máquinas y dinero, pero la mujer piadosa moldea carácter, personalidad y moralidad. Cuando las mujeres fallan, ¿a qué otra fuente podemos acudir? Sin ellas no hay iglesia, no hay nación y no hay civilización. Que el Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo abundantemente.